El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre en el segmento Vidas con Objetivo, un análisis de la razón de existencia de cada uno de los personajes que componen el elenco del conflicto de los siglos. ¿Sabías tú que no hay manera de escaparse de formar parte del conflicto de los siglos? Seas de un lado o del otro, eres parte de este conflicto. Entérate en este programa. Saludos, profe. Comenzamos esta noche con la serie número 1. Vamos a analizar un solo párrafo. En esta ocasión vamos a analizar el párrafo, el número 2 de la página 95 del conflicto de los siglos. El análisis va a ser como siempre. El espíritu de Hus parece haber sido en aquella época de su vida el escenario de un doloroso conflicto. Aunque la Iglesia trataba de aniquilarle lanzando sus rayos contra él no desconocía la autoridad de ella, sino que seguía considerando a la Iglesia católica romana como a la esposa de Cristo y al Papa como al representante y vicario de Dios. Lo que Hus combatía era el abuso de autoridad y no la autoridad misma. Esto provocó un terrible conflicto entre las convicciones más íntimas de su corazón y los dictados de su conciencia. Si la autoridad era justa e infalible como él la creía, ¿por qué se sentía obligado a desobedecerla? Acatarla era pecar, pero ¿por qué se sentía obligado a pecar si prestaba obediencia a una iglesia infalible? Este era el problema que Hus no podía resolver, y la duda le torturaba hora tras hora. La solución que por entonces le parecía más plausible era que había vuelto a suceder lo que había sucedido en los días del Salvador, a saber, que los sacerdotes de la Iglesia se habían convertido en impíos que usaban de su autoridad legal con fines inicuos. Esto le decidió a adoptar para su propio gobierno y para el de aquellos a quienes siguiera predicando la máxima aquella de que los preceptos de las Santas Escrituras transmitidos por el entendimiento han de dirigir la conciencia. O en otras palabras, que Dios hablando en la Biblia, y no la Iglesia hablando por medio de los sacerdotes, era el único guía infalible. El texto describe el conflicto interno que enfrentó Jan Hus, un reformador checo, en su lucha contra la Iglesia católica. A pesar de la persecución, Hus no cuestionaba la autoridad de la Iglesia en sí, sino su abuso. Su dilema moral se centraba en obedecer una autoridad que consideraba infalible o seguir su conciencia guiada por las Escrituras. Esta tensión entre autoridad y conciencia es un tema relevante en muchas situaciones históricas y personales. Ahora, exploremos las enseñanzas y aplicaciones de este pasaje. ¿Qué reflexiones le inspira? Claro. Analicemos las enseñanzas y aplicaciones de este pasaje. 1. Dilema entre autoridad y conciencia. Jan Hus se enfrentó a un conflicto interno al cuestionar la autoridad de la Iglesia católica. Aunque reconocía su autoridad, también seguía su conciencia guiada por las Escrituras. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo equilibrar la obediencia a las instituciones con nuestra propia comprensión moral. Aplicación: en nuestras vidas debemos evaluar cuidadosamente las decisiones basadas en principios éticos y no simplemente seguir la autoridad sin cuestionar. 2. Abuso de autoridad. Hus no rechazaba la autoridad en sí, sino su mal uso. Esto nos recuerda que no todas las instituciones o líderes son infalibles, y debemos estar dispuestos a señalar abusos cuando los veamos. Aplicación: estemos atentos a situaciones en las que la autoridad se desvía de su propósito original y busquemos corregirlo. 3. La Biblia como guía infalible. Hus adoptó la idea de que las Escrituras debían dirigir la conciencia. Esto destaca la importancia de estudiar y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Aplicación: dediquemos tiempo a la lectura y meditación en la Biblia para tomar decisiones informadas y alinear nuestra conciencia con principios divinos. En resumen, este pasaje nos desafía a considerar cómo equilibramos la autoridad externa con nuestra propia comprensión moral y cómo defendemos la verdad incluso cuando va en contra de las normas establecidas. ¿Tiene alguna otra observación o pregunta? Conclusión: Jan Hus enfrentó un dilema entre la autoridad de la Iglesia y su propia conciencia. Su lucha contra el abuso de poder y su firmeza en seguir las Escrituras nos inspiran a reflexionar sobre nuestra propia obediencia y discernimiento. Peticiones y agradecimientos. Agradezco su participación y análisis. Si tiene más preguntas o desea profundizar en algún aspecto, no dude en comentarlo. Como petición,
continúe explorando temas relevantes y compartiendo su perspectiva. Estoy aquí para seguir conversando. Así es, llegamos al final de nuestro estudio de hoy. Recordemos siempre nuestro lema y nos vemos mañana, con la ayuda de Dios. Agradezco a todos los que trabajan detrás de las plataformas virtuales que hacen posible este evento. Continuamos con el propósito de cumplir el mandato de Mateo 28, 16-20. Bendiciones para todos y hasta mañana. Gracias. Es un honor poder asistir en este estudio y contribuir a la publicación de este material tan importante. Agradezco la oportunidad de servir en este camino para el encuentro con nuestro Dios, tal como lo expresa el libro de Amós capítulo 4 versículo 12. Recordemos siempre que, aquel al que el Señor llama, capacita, a quien envía acompaña. Mantengámonos siempre gozosos, conectados a Jesús, a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Bendiciones. Gracias a ti. Nos vemos en el próximo segmento. Recuerda, como bien dices, que aquel a quien el Señor llama, también lo capacita y acompaña. Sigamos gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Y sí, por favor, están todos invitados a seguir el tema número 10, la historia de la nueva y el camino a Cristo, capítulo 3. Bendiciones para todos. Una producción del Ministerio. Conéctate a Jesús. Gracias a seminarios y tutorías. The International Seminars. Unlimited. TISU.